Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer saludarlos una vez más. Les saluda su amiga Luzania Víquez, a quien aprendemos juntos con Copecaja. Y como siempre tenemos temas y propuestas de valor muy importantes para toda la familia, para todos los que nos están acompañando. Y hoy vamos a hablar, ay Dios mío, de un tema que yo creo que nos afecta a todas las mujeres. Mujeres libres de culpa. Sí, vamos a hablar de eso. Y para hablar de este tema maravilloso tengo a una invitada de lujo. La verdad es que nos pusimos una flor en el ojal. Les voy a presentar a nuestra experta. Ella es Nadia Vado, mentora emocional, conferencista internacional y autora bestseller. Pero además es madre, es esposa, es hija. Así que, Nadia, gracias por acompañarnos. Qué placer y qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, querida, qué linda energía. Gracias, me siento honrada, Luzania, por estar aquí y estoy segura que va a ser un espacio muy provechoso para todas las mujeres. Bueno, esa es la idea. Ojalá que sí. Si saben de alguien que le pueda interesar este podcast, compártanlo. Yo quiero que empecemos, Nadia, hablando, como dicen, por lo primero. ¿Qué es la culpa? ¿Por qué experimentamos la culpa? ¿De dónde surge la culpa? Bueno, mira, la culpa es una emoción y es un sentimiento al mismo tiempo. Es esa emoción de remordimiento, donde vos haces algo y sentís que lo estás haciendo mal, que es indebido, que le estás fallando a alguien. Las mujeres experimentamos, hombres y mujeres experimentamos culpa, pero sobre todo las mujeres y sobre todo en la maternidad. Vos que sos mamá de 2 gemelitos chiquitos, entre más pequeños, más sentido de culpa, que me voy al trabajo, que lo estoy abandonando, que no le estoy dando el suficiente tiempo. Pero no solo en la maternidad. A veces las mujeres se sienten culpables por gastar mucho o por irte de la casa, me voy 3 días con mis amigas a un viaje, o tal vez por no estar atenta o no ser suficiente. Entonces hay muchas maneras en que la culpa se expresa. Y aquí lo importante es entender que es una emoción inútil, porque hay emociones desagradables o displacenteras que son útiles. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción útil, porque el miedo te puede ayudar a sobrevivir. Vale, si vos, por ejemplo, viene un terremoto, sentís miedo, salís corriendo. El miedo te activa el instinto de sobrevivencia, vos corres y te salvás de que no te caiga el techo en la cabeza. Pero la culpa es una emoción que no te ayuda en absolutamente nada. Es como un obstáculo para avanzar en tu vida. Entonces es importante que podamos entender que es una emoción que nos autodestruye, no nos abona en nada y que definitivamente pues tenemos que gestionarla. Y me preguntabas de dónde viene. Muchas veces tiene que ver con nuestras creencias. Con nuestras ideas, con la cultura. A ver, por ejemplo, la culpa tiene mucho que ver con la cultura, la educación, la religión. Sabes que las religiones nos dicen somos pecadores, usted es culpable. Entonces viene como muy enraizada. Realmente es un mensaje que es muy antiguo y las personas lo traen en el inconsciente, aun cuando no sean religiosas, aun cuando no van a una iglesia y dicen por mi culpa, por mi gran culpa, traen eso muy arraigado. Y eso es algo que tenemos que descodificar y desprogramar porque no nos abona en nada. Es muy interesante eso que decís porque yo creo que no se trata efectivamente de un tema de una doctrina religiosa, ¿verdad? Es un tema en donde convergen, corregime si estoy equivocada, no solamente la parte religiosa, sino hasta social, ¿verdad? Claro. O cultural. Pero ¿por dónde empiezo, Nadia? En el momento en que yo detecto que me estoy sintiendo culpable por X, Y o Z, ya ahorita vamos a abordar en qué momentos de la vida podríamos experimentar culpa. En el momento en que yo detecto eso, que yo creo que ya hay ganancia en el detectarlo. Claro, es la conciencia, el primer paso. Ok. ¿Cómo lo afronto? ¿Por dónde empiezo? Sobre todo si tengo un entorno que no me ayuda. Y voy a poner un ejemplo hipotético. Estamos aquí haciendo este podcast y entonces yo estoy pensando, ay, ¿y los gemelitos? ¿Y cómo estarán? Y yo, qué barbaridad, no les di de comer. Y yo empiezo, y entonces yo tuviese un entorno que me está diciendo, sí, qué barbaridad, qué clase de madre. ¿Cómo hago para manejar eso? Mira, hay un asunto, hay que revisar tu sistema de creencias, porque estamos en una cultura en donde la mujer tiene que ser una perfecta madre, tiene que estar siempre disponible, tiene que ser una perfecta esposa. Entonces, ¿cuál es el sistema de creencias que tenemos las mujeres? O sea, la sociedad no nos permite esa flexibilidad de, ok, no siempre vamos a ser las perfectas madres, no siempre vamos a estar disponibles, no siempre vamos a estar dispuestas. Entonces, tenemos que salir de esos esquemas o de esos estereotipos que nos han dicho que tenemos que ser perfectas en todo, y aparte que tenés que ser flaca y linda, y aparte que tenés que ser deportista, y buena madre, y buena esposa, y buena amiga, y tener vida social. O sea, tenemos tantas demandas hoy en día que si vos no encajás, no cumplís esas demandas, de alguna manera te empezás a sentir culpable.
O sea, no sos la madre de tiempo completo, pero entonces entras en una ambigüedad, pero que también tengo que trabajar, porque también tengo que sobresalir a nivel profesional, o tal vez es una necesidad, tenés que trabajar porque tiene que haber ingresos. Entonces, yo creo que cuando nos empezamos a sentir culpables es momento también de revisar nuestras creencias. Ok, esto es realmente lo que yo creo, esto es realmente lo que yo quiero. Lo otro tiene que ver con el merecimiento, y el merecimiento está muy asociado al amor propio y a la autoestima. Okay. El merecimiento es, ok, yo sentirme no merecedora de gastar dinero y comprarme esto, o tomarme el día libre y dejar a mis hijos en casa con la abuelita o con el papá. Entonces hay que revisar también eso. ¿Qué es lo que yo creo? Porque a veces las mujeres, como nos han enseñado a ser correctas, hemos creído que somos indispensables. Y yo siempre les digo a las mujeres, muchachas, si nosotros no estamos bien, nuestros hijos no están bien. Y al final, el regalo más grande que vos le vas a dar a tus hijos es tu bienestar. Porque si vos, Luciana, estás bien, en ese mismo sentido, tus hijos van a estar bien. Entonces, es sentirnos merecedoras, trabajar el automerecimiento, saber que yo merezco comprarme lo que me quiera comprar, saber que yo merezco tener mis propios espacios, mis tiempos, con mis amigas, a solas, un día no estar con mis hijos y no pasa nada. Yo tengo un guía espiritual que me decía siempre, es mejor un niño abandonado que un niño sobreprotegido. Claramente estos son como los extremos y no nos vamos a ir a los extremos, pero lo que él nos quiere decir, lo que él me quiso decir es que un niño sobreprotegido que está absorbiendo el miedo de la madre porque estamos ahí encima desde la carencia, desde que tengo que estar aquí, tengo que cumplir, esa es carencia. No, vos estás con tus hijos cuando vos podés. Entonces, cuando vos tenés un hijo sobreprotegido, eso en el futuro se convierte en un niño inseguro, le falta independencia, un niño que tal vez no sabe tomar decisiones porque siempre lo ha estado sobreprotegiendo. Pero cuando tenés un niño que le ha dado alas para volar, que sabe que puede compartir toda una tarde con la abuela o todo un día con el papá, es un niño que sabe que puede tener una red de apoyo amplia. No solo está ahí la mamá. Ahora, vos decías algo muy interesante y decías que la culpa, no recuerdo la palabra textual que utilizaste, pero decías como que es innecesaria, me parece, ¿verdad? Que no es útil. Que no es útil. ¿Hay algún momento en la vida en que la culpa podría ser útil o estar queriéndome decir algo? Porque, a ver, estamos hablando bajo un panorama en donde es una mamá trabajadora que se siente culpable de repente porque fue a trabajar, qué sé yo. Pero voy a poner el caso opuesto. Digamos que yo fuera una inconsciente y que yo digo, no, que el papá a ver qué hace y que la abuelita a ver qué hace y yo me voy y me relajo a tal punto de que en serio me deja de importar. ¿Verdad? ¿Cómo logro yo ese balance? No sé si me explico. Llega algún momento en donde esa culpa más bien podría estarme queriendo decir, no, pero muévase, actúe, haga algo. Sí, mira, generalmente la culpa siempre va a ser inútil. De ahí tal vez estamos hablando de una mujer que tiene unos niveles de conciencia muy básicos y que tal vez está, cuando abandonas a tus hijos, es porque también traes una herida de abandono, es porque traes una información muy fuerte en el inconsciente que te dice, vos fuiste abandonada, abandonad vos también. Esa es la información que vos tenés. Pero cuando la culpa se despierta, en el único momento que puede ser útil es cuando vos decís, ¿qué voy a hacer con esto? Y no me quiero sentir culpable y no me quiero seguir sintiendo así. Y ahí viene un poco la estrategia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo me siento culpable porque no estuve toda la tarde y parte de la noche, llegué a la casa a las 10 de la noche, los niños ya estaban dormidos, voy a tomar acción. En vez de estarme flagelando, latigando, voy a decir, mañana me voy a tomar toda la tarde libre y voy a llevar a los niños al parque. Entonces vos tomas acción. Y hay otras, como las madres tenemos este instinto materno, las mujeres en general maternamos, no importa si tenemos hijos o no tenemos hijos, siempre tenemos este sentido de maternar. Entonces hay otros momentos en que nos sentimos culpables. Yo me puedo sentir culpable porque hoy es Navidad y en mi casa hay un pavo y hay una comida rica y hay alguien que yo vi que está durmiendo debajo de un puente. O yo me puedo sentir culpable porque vino un huracán y las personas perdieron su casa y yo tengo un techo divino y está lloviendo y yo estoy con mi suétercito muy seca. Entonces, eso se nos despierta a hombres y mujeres, pero más a mujeres por nuestro sentido maternal. Decir, pobrecito ellos, y yo me siento culpable. Entonces, ahí viene la acción también. Ok, en vez de estarme latigando y sintiéndome culpable porque el otro está mal y yo estoy bien, ok, me levanto de la silla donde estoy y voy a repartir comida o voy a llevar colchas. Accionar. O voy a hacer una donación. Entonces, la acción es muy importante. Entonces, lo primero es la conciencia. Ojo, me estoy sintiendo culpable. Segundo, voy a aceptar la emoción.
No voy a decir qué barbaridad, no, o sea, ok, es una emoción, la voy a gestionar, la voy a soltar. ¿Cómo la puedo soltar? A través de la acción. Si esto me hace sentir de esta manera, compenso de esta otra. Wow, qué lindo ¿Qué eso. puedo yo hacer? Si me siento la mala madre, ok, ¿qué puedo yo hacer por esto? ¿Ya? Te sentí, ok, por ejemplo, o también trabajar la conciencia. Gasté mucho, trabajemos en la conciencia, pero yo lo merezco, también yo lo merezco, ¿por qué no? Entonces hay que también ir de la mano con el trabajo de la autoestima. Qué lindo eso que decís, me encanta. De hecho, se me quedó grabado, ¿verdad? No autoflagelarme, no ser yo mi peor verdugo, sino accionar para poder de alguna manera compensar. Desde tu experiencia personal, Nadia, ¿cuáles son los casos en los que las mujeres nos sentimos más culpables? A mí se me vino a la mente este que te decía, digamos, de las mamás trabajadoras, porque ahora que soy mamá lo he experimentado y estoy segura que todas las mamás que nos están viendo ahorita lo han experimentado también, pero desde tu experiencia, ¿bajo qué parámetros es donde empezamos a experimentar más ese sentimiento de culpa? Pues justamente es en la maternidad, porque lo más grande para una madre son sus hijos y el no poder estar con ellos porque estoy trabajando o porque tengo que viajar, o imagínate todas estas señoras domésticas que tienen que salir de casa 6 meses, 1 año, o que trabajan y salen quincenal, el sentido de culpa. Bueno, muchas de ellas que yo he hablado con ellas se llegan a acostumbrar, pero siempre en el fondo es como abandoné a mis hijos, ¿me explico? Entonces, el caso más común casi siempre es en la maternidad. Otra manera tiene que ver con el dinero. Okay. Estoy gastando este dinero en mí y no en mis hijos. O estoy gastando más de la cuenta. Entonces, el dinero es una de las cosas que... O no lo estoy invirtiendo en casa porque, no sé, me fui a hacer el cabello o las uñas u otra cosa. Exacto. Otro caso que también me reportan mucho es los tiempos. Por ejemplo, el otro día sí recibí un mensaje de una que me decía, es que me voy a ir de viernes a domingo de mi casa y voy a dejar a mis hijos y a mi esposo y me siento horrible, siento que no voy a disfrutar el viaje, no me quiero ir desde ya, estoy mal. O sea, no. No había empezado el viaje, ya estaba estresada. Y me dice, ¿vos crees que debería de ir? Me dice, Ajá. claro que sí. O sea, poder darte tu espacio. Y de esa manera también le estás enseñando a tus hijos a que ellos puedan tener espacio. O sea, en la manera en que maternamos, estamos también enseñándole a nuestros hijos cómo es un rol de madre para que ellos también tengan su espacio. Qué interesante eso que decís. Y qué tan bueno o qué tan malo, Nadia, es uno obligarse a hacerlo. Es decir, yo me siento mal porque voy a ir a ese paseo, pero digo, no, tengo que ir, me lo merezco y casi que me obligo y me voy a arrastrar. Claro. ¿Qué tan importante es? Es súper importante y ocurren cosas importantes porque tu esposo, yo las veces que me he ido, mi esposo dice, ala, o sea, trabaja bastante, o sea, ya ahí a ellos les toca dar de comer, les toca hacer esto, entonces, ¿me entiendes? Ellos, incluso ellos empiezan a valorar más tu rol. Y a veces también es bueno darse a extrañar por la familia. Entonces, no esa cultura de sobreprotección, de estar ahí, de la disponibilidad 7/24, no. Es importante que tengamos nuestro espacio. Y como te dije anteriormente, en la medida en que yo estoy bien, mis hijos están bien. Y las mujeres estamos urgidas de autocuidado. Autocuidado es me doy mi espacio, me doy mis tiempos, me doy mis gustos, porque al final sos un alma individual. Nadia, me gustaría ya casi para ir finalizando esta conversación que ha estado súper interesante, que hagamos una recapitulación. Entonces, en el momento que aparece la culpa, soy mamá, soy esposa, soy hija, no importa. En el momento que aparece la culpa, entonces, ¿cuáles son los pasos que debo seguir para gestionar de la mejor manera esa emoción? Vale. Lo primero es, ok, culpa, veniste a mi vida, acepto. No me peleo con esa emoción. No me peleo con esa emoción, pero la voy a gestionar, o sea, quiere decir que la voy a soltar, la voy a dejar ir y no quiero estar culpable. Yo me quiero sentir libre. Fíjate que hasta en los duelos la gente se siente culpable. A mí me pasó, mi madre murió hace 6 años y el primer año, que es el más difícil, cuando yo me sentía bien y habían días que ya no me acordaba de ella o que yo iba a salir, de pronto decía, pero si mamá murió, no, tu familiar no te quiere que sintas dolor, tu familiar que está en la gloria, los que tienen fe y todo, no te quiere sentir culpable. Entonces, a veces nos sentimos culpables de sentirnos tan bien, o la misma gente dice, es que todo está tan bien que me parece que algo malo me va a pasar. Es porque no nos sentimos merecedores. O esto es tan bueno que pareciera mentira. No, lo mereces. Y no sientas culpa, y no sientas miedo, y no sientas que porque esto está bien, después viene una desgracia en tu vida. Entonces, volviendo, hay que reconocerla, hay que gestionarla y hay que actuar.
Hay que actuar. Mucho pasa también que las hijas se sienten culpables porque no están con la madre y tal vez la madre es soltera y tal vez la madre ya está en la tercera edad y la madre tal vez no tiene tanto dinero o el papá o el hospital o esto. Uh-huh. También tenemos que identificarnos en nuestros roles. Sí vamos a apoyar a nuestros padres, pero antes tenemos familia, antes nos tenemos a nosotros. Entonces no podemos ser los salvadores de todo el mundo. Y no por eso no nos vamos a dejar de sentir culpables. No podemos salvarle la vida a nuestros padres. No le vamos a salvar la vida a nuestros maridos, a nuestras parejas. Entonces es importante ubicarnos siempre. ¿Hasta dónde yo puedo dar? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué es lo que? Y ese es el trabajo de conciencia, es el trabajo de límites. Esto es lo que yo puedo, con esto yo puedo ayudar. Este es el tiempo que yo puedo dar. Uh-huh. Y no sentirte mal por tus propios límites. Uh-huh. Porque en la medida en que vos das y sos la dadora y sos la salvadora, pues eso no es sostenible. Finalmente te terminás enfermando, te terminás siendo infeliz y la culpa, como cualquier emoción, te enferma, uh-huh. Te enferma. Y hay muchos casos de esos que mencionabas, ¿verdad? En donde me siento con la responsabilidad o con el rol de cuidar y de proteger a mi abuelito, a mi abuelita, a mi mamá. Maternal. Exacto. Maternal. Y llego a descuidar incluso a mi familia directa por hacer eso. Exacto. Nadia, estuvo riquísima esta conversación. Muchas gracias. Yo creo que todas en algún momento hemos experimentado la culpa y yo me quedo con todo lo que dijiste, por supuesto, pero sobre todo con la parte de accionar. Creo que eso es lo más importante. En el momento en que yo detecto, bueno, ok, hagamos algo para contrarrestar en vez de estarnos dando aquí con el Tratarte amable y no decir, soy la mala madre porque me fui todo el día y no vi a mis hijos. No, al día siguiente te tomas la tarde libre y te vas al parque y lo apapachás. Saber que la vida no es lineal, no todos los días son iguales y no pasa nada. Ahora llego y estripo a Antonella y a Alessandro, entonces. Muchas gracias, Nadia. De verdad, qué placer conversar con vos. Gracias a vos. Ella es Nadia Abado, mentora emocional, conferencista internacional, autora de bestseller y, como les decía, muy importante hablar de su experiencia, porque también es mamá, porque es hija, porque es hermana, porque es una mujer real. Así que gracias a todos los que nos acompañaron aquí en Aprendemos Juntos con Copecaja. Soy Luzania Víquez y estén muy pendientes porque, como siempre, estamos preparando en capítulos muy interesantes para todos ustedes, para que puedan compartir con su familia y para que crezcamos más desde el alma. Hasta la próxima, que la pasen muy bien. Aprendemos Juntos es una iniciativa de Copecaja. Conoce más en nuestra página web www.copecaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.